Rafa Guerrero, psicoterapeuta, licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Educación, experto en Psicología Educativa, máster en Psicoterapia Breve, experto en TDAH, trastornos de aprendizaje y problemas de conducta. Experto en Psicoterapia Breve con niños y adolescentes y en Clínica e Intervención en Trauma mediante MDR. Ha trabajado durante varios años como orientador en un colegio concertado de la Comunidad de Madrid. En la actualidad dirige Darwin Psicólogos, un centro de referencia especializado en problemas de gestión emocional, trauma, apego y TDAH. Es antiguo profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad imparte clases en el grado de Psicología y en el máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos en el Centro Universitario Cardenal Cisneros. Es también autor de al menos una decena de libros relacionados con los menores, los trastornos del neurodesarrollo, el apego y la vinculación. Rafa Guerrero se define como un gran conocedor del desarrollo evolutivo de los niños y defensor de los buenos tratos en la infancia. Es uno de los grandes referentes en materia de desarrollo cerebral infantil y adolescente, además de experto en inteligencia emocional. Pues muchísimas gracias por venir, como dice Sofía, bienvenido a este espacio y Muchas lo primero gracias. te voy a pedir que te presentes. Venga, perfecto. Bueno, pues yo soy Rafa Guerrero, soy psicoterapeuta, soy colega vuestro. Estoy especializado en trauma, apego y gestión emocional y soy doctor en educación y bueno, pues ahora con todo el boom, ¿no?, que tenemos de la salud mental, afortunadamente, ¿no?, de gente que está muy sensibilizada y gente que se está dando cuenta de que al final, pues bueno, pues que todos, yo primero, necesitamos un psicoterapeuta, ¿no? Que es fundamental. Así que gracias por invitarme. Bueno, y estamos aquí para abordar el tema del TDAH, entonces lo primero que tengo que preguntar es, y no porque yo tenga suspicacia al respecto, pero como sabrás hay muchas corrientes que afirman que ni siquiera existe, ¿no?, que simplemente puede ser un niño nervioso, catalizar emociones a través de, y que incluso la industria farmacéutica se aprovecha del trastorno. ¿Existe o no existe el TDAH? A ver, el TDAH existe, pero A y B son correctas. Es decir, que el TDAH existe, bueno, lo demuestran los estudios científicos, lo demuestra la clínica, ¿no?, nuestros pacientes, con todo el sufrimiento que eso conlleva, que ahora entraremos en profundidad sobre todo esto, desde luego, pero también es algo más que demostrado y está en los escritos el hecho de que la industria farmacéutica se beneficia de todo esto. ¿Por qué? Porque hablamos de un trastorno del neurodesarrollo que tiene acarreado, en la gran mayoría de las ocasiones, una solución medicamentosa. Con lo cual, pues, desde luego, que la industria farmacéutica pues, le viene fenomenal que ya no solamente el TDAH, sino que le viene fenomenal los más de 350 trastornos que vienen el DSM-5, ese tochaco ahí, ¿no? O sea, les viene de maravilla. Y qué casualidad, ¿no?, que absolutamente todos los trastornos mentales tengan una solución farmacológica, ¿no? Es una casualidad muy grande. Muy grande. ¿Y qué es entonces el TDAH? ¿Cómo nos afecta a nivel neurológico, psicológico? Vale. Pues mira, Elena, esa es la primera pregunta que hago en todas las formaciones, ¿no? Cuando voy a colegios, cuando voy a congresos, la primera pregunta es, a ver, ¿qué es el TDAH? Porque todo el mundo habla de TDAH. Sí. Las mamás y los papás hablan de TDAH, los profes hablan de TDAH, los medios de comunicación hablan del déficit de atención, los profesionales de la salud nos preocupamos y estamos dedicando este capítulo del podcast entero a hablar de TDAH. Pero la experiencia es que nadie tiene ni idea de lo que es el TDAH, ¿no? Entonces todos hablamos sin saber, ¿no? Y bueno, ya no me voy a meter en redes sociales porque ahí ya hay unos catedráticos espectaculares que hablan mucho de TDAH y no saben, ¿no? Entonces cuando tú preguntas a la gente qué es el TDAH, la gente lo que te dice es, bueno, pues hablamos de niños o adolescentes que tienen un déficit de atención, que tienen dificultades para concentrarse, que les cuesta planificarse, que son impulsivos, que son reactivos, que se muestran hiperactivos, a veces con carencias en relaciones sociales, que esto impacta en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito escolar. Y digo, bien, fenomenal. Digo, los síntomas del DSM-5 los sabéis perfectamente, ¿no? Pero no me estáis respondiendo a la pregunta. ¿Qué es el TDAH? O sea, tenemos que ir a la raíz del problema. Pero de ahí no salen. Entonces nos quedamos, que este es uno de los grandes problemas que tenemos, en los síntomas. Y claro, de esto se aprovecha también el DSM-5, los psiquiatras y la medicación. Y es que solamente nos centramos y solamente ponemos el foco en los síntomas. Y eso es un problema. Porque, como siempre digo, resulta que la tríada del TDAH, que como bien sabéis es dificultad para concentrarse, la hiperactividad y la impulsividad, son 3 síntomas que también aparecen, por ejemplo, podemos poner muchos ejemplos, en el bullying.
¿no? En el acoso escolar, pero es que también aparece en el abuso sexual, pero es que también aparece en los niños que tienen TEAF, el trastorno del espectro del alcoholismo fetal, es que también aparece en niños que no tienen ningún trastorno, pero que en casa están viviendo una situación que es muy conflictiva, porque mamá y papá se están divorciando, porque no hay una buena comunicación, porque no hay cariño, porque no hay respeto, que no es ningún trastorno, es una circunstancia vital, es una circunstancia familiar en este caso, ¿no? Y luego también estos 3 síntomas son los síntomas de algo que se conoce como infancia. Es decir, que los niños de la etapa infantil no saben concentrarse, no pueden controlar sus impulsos y se muestran hiperactivos y decimos, es que estos niños no paran. Claro que son niños, es lo que tienen los niños, ¿no? Que no paran. Entonces, me quedo con esta idea, ¿no? De que la mayoría hablamos de TDAH, pero no sabemos lo que es el TDAH. Entonces, ¿qué es el TDAH? Pues es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Esto qué implica? Yo siempre digo, metafóricamente es como si nuestros niños con TDAH fueran con el freno de mano echado, cerebralmente hablando. No son niños que tengan una discapacidad intelectual, no son niños que tengan una inteligencia por debajo de la media, al contrario, ¿no? Son niños que tienen una inteligencia media o por encima de la media, pero son niños que en la wifi cerebral todo esto va mucho más lento. Alcanzarán esos hitos del desarrollo, pero lo alcanzan más tarde. Y la investigación llega a la conclusión de que este desfase puede llegar a ser hasta incluso de 1/3 del desarrollo. Esto quiere decir que un adolescente de 15 años que tiene un TDAH, su desfase no intelectual, sino en cuanto a wifi, en cuanto a conectividad cerebral, le puede llevar a tener un cerebro de un niño que está en quinto o sexto de primaria con 10 años, ¿no? Ese tercio, ¿no? Al restar ese tercio. Lo cual es una barbaridad, porque le estamos exigiendo a este adolescente de 15 años que responda y que acepte, digamos, el guión de estar en tercero de la ESO cuando su conectividad cerebral está en quinto o en sexto de primaria. Entonces, bueno, pues eso es el TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo, lo cual implica que el cerebro se desarrolla de una manera mucho más lenta y hay que ser muy pacientes y hay que comprender muy bien lo que es el TDAH para no señalarles y decirles es que eres un vago, es que pareces tonto, es que siempre es el último, es que eres un impertinente, un maleducado, es que no paras quieto. No es que no quiera parar quieto, es que no puede. Claro, me gusta mucho la definición que haces y resalto 2 cosas que para mí siempre han sido importantes a tener en cuenta, ¿no? Uno, el hecho de que hay una base biológica, por así decirlo, ¿no? Que no nos quedemos solo en los síntomas, que como tú dices se puede confundir en muchas cosas, ¿no? O sea, hay una base biológica que creo que desde ahí se puede descartar muy bien cuándo es y cuándo no, ¿no? Y lo segundo, que a mí me genera conflicto también, pues como mamá y viendo a los niños, de decir, bueno, es que esto no es un problema de los niños. O sea, al final es un problema de un sistema educativo que no sabe acomodar unas diferencias en el desarrollo de ciertos niños y no solo de esos, que ya sabemos que hay muchas neurodivergencias, ¿no? Seguro. Y a la vez me parece complicado porque digo, bueno, entonces, ¿no? Realmente, ¿cuáles son las alternativas que existen? Porque dices, vale, van a este tipo de cole o tal, que en teoría empieza a haber pequeñas adaptaciones, pero bueno, son pequeñas, ¿no? Y claro, ¿cómo haces con un adolescente que eso, tiene 15 años, pero funciona en esa conectividad como un niño de 5, de 7 o de lo que sea, a nivel educativo, ¿no? Complicado. Es que, Sofía, nadie dijo, bueno, sí lo dijo mucha gente, ¿no? Pero no es cierto que ser profe es fácil, ni ser mamá o ser papá fuera fácil. Claro, es que hoy en día no podemos negar la diversidad. Claro. Porque es que hoy en día, vamos, yo podría afirmar que es que no existe la normalidad. ¿No? Claro. No, es que esto no es normal. ¿Qué es normal? Total. ¿Qué es normal? Total. No es que este niño se está portando mal. ¿Qué es portarse mal? ¿O qué entiendes tú por portarse mal? Claro. Es que este niño es muy inquieto. ¿Qué es ser inquieto? Claro. ¿No? Sí, eso es difícil porque parece que los profes, y ya te digo, incluso que he oído muchos ejemplos de coles que, oye, aparentemente, muy buenos, que hacen muy buenas adaptaciones y demás, pero eso si despunta un poquillo por otro lado, ya realmente parece que es muy difícil, ¿no? Y digo, claro, porque se sale del guión. Se sale del guión o se sale de la expectativa que tenemos como sociedad, como cultura, como familia y como colegio. Me sigue sorprendiendo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, que es que el molde de la normalidad, lo que hemos considerado hasta antes de ayer como normal, es que no sé qué es eso de normal. Es decir, que todos somos normales con nuestras diferencias. Es decir, nos encontramos con un alumno que tiene 15 años y que está diagnosticado de TDAH, pero es que su compañero de al lado
pues su compañera a lo mejor tiene dislexia, Claro. y el que está enfrente es víctima de ciberacoso, y el que está detrás resulta que tiene un padre que abusa sexualmente de su hija. Es decir, que es que todo esto es muy diverso, y nosotros como sociedad nos tenemos que hacer cargo de estos, hablamos de adolescentes, pero hablamos de niños, es decir, de los menores, en definitiva, ¿no? Menores que tienen unas necesidades y que son vulnerables, y que nosotros tenemos que protegerles. Y esa es nuestra función. Es decir, que más allá de las matemáticas, más allá de la lengua, más allá del inglés, hablamos de personas, ¿no? Claro. De humanos que necesitan que conectemos con sus necesidades, porque creo que las necesidades cognitivas las cubrimos muy bien, las fisiológicas las cubrimos bastante bien, pero ¿y qué pasa con las socioemocionales? Claro. Es decir, ¿qué ocurre con este niño? Tenga TDAH o no, ya da igual, ¿no? Un niño que no es visto, un niño que no es protegido, un niño que no es empoderado, un niño que no se le protege, un niño que no se le regula las emociones, un niño que no se siente perteneciente a su tribu, a su casa, con su grupo de iguales, un niño que no quiere salir porque tiene miedo a que le señalen como el diferente por llevar gafas, el diferente por ser homosexual, el diferente por ser más gordito, el diferente por tener aparato, o el diferente por tener pecas. Exactamente lo mismo, que sea físico, que psicológico, que orientación sexual, me da igual. Es que la diferencia es parte de la humanidad. Total. Pero tenemos unas ganas muy grandes y tenemos una presión muy grande por encasillar. Es decir, este niño que está en el aula, que está haciendo algo que es muy raro, ¿no? Que es muy raro, hay que meterlo en algún saco. Claro, justo por eso te quería preguntar, por este sobrediagnóstico, porque se habla ya real. A mí me asusta, y ahora que estoy de prácticas en un centro, la cantidad de niños en infanto-juvenil que vienen con TDAH. Digo, ¿de verdad hay tantos o qué está pasando con este diagnóstico? Pues están pasando muchas cosas, Elena, sin lugar a dudas, pero una de las cosas que está pasando es que, en primer lugar, en los centros educativos y en las familias son los mismos profes y las mismas mamás y papás quienes diagnostican a su hijo. Últimamente vengo diciendo, no, es que esto es como que te vas a tomar un yogur, abres y en la tapa te dice, su hijo tiene TDAH. Ah, mira, es que lo ha dicho el yogur, ¿no? Bueno, pues tenemos un problema, porque es que cualquier profe, cualquier mamá y cualquier papá que estén preocupados por el comportamiento de su hijo, lo cual es legítimo, ¿no? Y ahí tenemos una problemática, pero claro, como es muy movido, como es muy inquieto, como no se entera y como no se centra, lo cual son síntomas muy habituales en la sociedad tan enferma que tenemos, pero esto es habitual en los niños y es habitual en nosotros como adultos, pues a este niño le pasa algo. ¿Y qué es lo que está de moda? Bueno, el TDAH. Claro. Y entonces, bueno, pues lo encasillamos ahí, porque a este niño le pasa algo. Y además, fijaos, ¿no? Le pasa algo. No es que esté en un contexto, en un ambiente donde no haya normas, no haya límites, donde no haya cariño, donde no nos estemos haciendo cargo, donde no se ha visto. No. Al niño le pasa algo. Sí. Y cuántas veces nosotras, ¿no? Como psicoterapeutas hemos escuchado esto de te traigo al niño porque no sé qué narices le pasa, porque es que no para quieto. A ver si, Elena, a ver si eres capaz de tranquilizarle, a ver si qué narices le pasa en el cerebro, ¿no? Claro. Te traigo al niño para que me lo soluciones, para que me lo arregles, yo te pago la factura y luego lo devolvemos al entorno, que sigue siendo un entorno desadaptativo, un entorno disfuncional, con lo cual lo poquito que podemos hacer nosotros, porque no es lo que tenemos que hacer nosotros, es la familia la que tiene que cambiar, porque es ahí donde vive el niño. El niño, el paciente no vive con nosotros, el paciente viene a consulta, con suerte, 50 minutos a la semana, con suerte. ¿Y esto qué es? Un 0,001% de una semana, ¿no? Entonces hay que cambiar el entorno, hay que cambiar el sistema. Y por eso mamá y papá son imprescindibles. Pero no, mamá y papá no nos queremos hacer cargo, porque el problema es del niño. El trastornado, el que tiene un problema, el que no me hace caso, el que no se pone a estudiar y el que tiene algo en el cerebro, o cuántas veces hemos escuchado, es que parece el hijo del mismísimo diablo, ¿no? Cosas así que son muy hirientes y que el niño lo escucha. Sí. Y el niño lo escucha, evidentemente, ¿no? Y se siente señalado y se siente torpe. Luego decimos, ay, es que no me cuenta nada. ¿Cómo te va a contar? Ay, es que tiene autoestima por los suelos. Pues, ¿cómo no va a tener autoestima por los suelos, pobrecito mío? Si no hace nada más que señalarle. ¿No? Y como profesionales, porque en algo también estamos fallando, o sea, recogemos el diagnóstico de ese padre, porque también se está diagnosticando también un montón, ¿no? Decir, vale, pues tú me dices que el niño tiene TDAH, pues sí, mira, parece movido, toma TDAH también.
Sí, estamos fallando, ya te digo, como sociedad, como cultura, como enfoque. Eso es un problema de enfoque. Es un problema de enfoque y lo estamos fallando nosotros como psicoterapeutas, porque una vez más estamos recogiendo síntomas, estamos haciendo la pregunta equivocada, estamos diciéndole a los papás, ¿qué le pasa a tu hijo? Y entonces, ¿qué te dicen los papás? Pues te responden a la pregunta, ¿no? Claro. Los papás te dicen, pues mira, que es muy inquieto, que es muy movido, que ha suspendido 5 asignaturas, que no se concentra en el aula, etcétera, etcétera. Vale, fenomenal. Pero la pregunta no es qué le pasa, porque el qué le pasa lo ve hasta el profe que cuida patio. Si es que es visible, es visible. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la infancia? ¿Qué pasó en la adolescencia? ¿O qué está pasando, no? Que le lleva a comportarse de esta manera, porque todos los trastornos, por lo menos como pienso yo, no sé cómo pensáis vosotras, todos los trastornos, aunque estén muy señalados, pero tienen esa parte adaptativa. Es decir, el niño que tiene muchas rabietas y que se desregula fácilmente, y decimos, el problema del niño, porque es que fíjate qué cantidad de rabietas tiene. No. El niño está reaccionando a una situación que tiene en casa, y es que su mamá y su papá nunca le ven. ¿Por qué? Porque papá está todo el día trabajando y mamá está todo el día en redes sociales, subiendo fotos encima del niño en plena rabieta para decir, fíjate, el niño que mal se porta, ¿no? Entonces, un niño no visto. Y lo mejor que puede hacer un niño no visto es llamar la atención. ¿Para qué? Para ser visto. Vale. Pero, no sé qué experiencia tenéis vosotras, pero cuando yo estudié, hace tantísimos años, ¿no? Hace 20 años en la Complutense, psicología, a nosotros lo que nos enseñaban era a centrarnos en los síntomas, a pasar muchísimos cuestionarios, a hacer una evaluación lo más rápida posible, centrarnos solo en los síntomas. Bueno, este modelo biomédico todavía sigue imperando bastante, claro. Se ve, o sea, sí, yo creo que se intenta cambiar ahora un poco, ¿no? Porque vemos que no es lo que funciona, efectivamente, ir al síntoma, pero yo en la universidad lo sigo estudiando, ¿no? Sí, es que... Y el DSM te obligan, psicopatología 1 y 2, es estudiate el DSM. Claro. Y el DSM, como dice Daniel Siegel, no se preocupa por el dolor del paciente, se preocupa solamente por la categoría. Y esto me pone los pelos de punta. Es decir, que tenemos un paciente, me da igual que sea un niño, que un adolescente, que un adulto o que una pareja, me da igual, que viene, y cuando viene aquí a nuestras consultas, vienen sufriendo, evidentemente, por eso vienen, ¿no? Nosotros no vamos por la calle diciendo psicoterapia, vendemos psicoterapia. No, tenemos la gran suerte que los pacientes vienen. ¿Pero cómo vienen? Con una angustia, con un miedo y con una sensación de vulnerabilidad y de culpa brutal. Y claro, cuando vienen aquí, necesitan que alguien se haga cargo de todo esto. Y somos nosotros los llamados a hacernos cargo de esta situación. Pero si lo que hacemos es caer en el error del DSM y caer en el error de la punta del iceberg, donde lo importante es los síntomas, lo que haces, lo que dejas de hacer, el boletín de notas, y si has conseguido el objetivo o no has conseguido el objetivo, perdemos al niño. Es que lo perdemos. Porque lo que le llevan a mostrar esos síntomas, que pueden ser ansiedad, que puede ser depresión, que pueden ser las rabietas, que pueden ser alucinaciones, que puede ser un TCA, fenomenal, todo eso, ¿no? Todo eso son consecuencias de algo. ¿De qué? Bueno, pues es lo que tenemos que averiguar. Por eso no se pueden hacer evaluaciones express. ¿Y cuál es el día a día que tenemos? Que nos encontramos con informes de colegas nuestros que han hecho una evaluación en 5 o 10 minutos porque ¿qué le pasa a vuestro hijo? ¿No? Pues que le cuesta concentrarse, ¿no? Claro, la checklist, tic, 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 porque así está montado el DSM. El DSM-5, bueno, todas las versiones de DSM están montados así. No hay ninguna raíz en el DSM. Todos son consecuencias, todo es punta al iceberg. Entonces, como la pregunta es ¿qué te pasa? Yo te respondo lo que me pasa. Pero nadie pregunta ¿qué te pasó? ¿No? ¿Cómo que qué me pasó? Sí, cuéntame ¿qué te pasó para venir hoy aquí a consulta? Porque esa pregunta desregula mucho. Claro. Sí, y no tenemos una respuesta fácil a eso. Y la salida sistémica, que es lo que tú decías, claro, ¿no? Que al final cuando abres, me parece interesante, ¿no? El qué pasó como origen y luego pues hacia dónde vamos, para mí, ¿no? Es esa salida, ¿no? La salida, claro, tiene que incluir, como tú dices, el entorno y tiene que incluir el sistema. Y es donde veo a veces ahí, ¿no? Como un poco el entorpecimiento o la dificultad, como te decía antes, ¿no? De, bueno, ¿qué se puede hacer, no? A nivel familiar creo que es más fácil, por ponerlo entre unas comillas muy grandes, ¿no? Porque obviamente sabemos que trabajar con las familias no es nada fácil y hacer cambios ahí tampoco es fácil.
pero ya eso, al siguiente nivel, ¿no? En el educativo, una vez que ya sabes qué es lo que le hace falta al niño, ¿no? Bueno, y ahora con esto, digamos, ¿qué hago, no? Porque volviendo a lo de la medicación que decías, para mí muchas veces la medicación en el TDAH es una forma de, pues eso, amoldar el niño al sistema, en vez de, oye, vamos a intentar hacer hueco, ¿no? Claro. Sí. Y yo siempre digo que viva la medicación. Si es que la medicación es una bendición, es un chute químico que te ayuda en determinados momentos. Total, es decir, a ti te duele la cabeza y te tomas un paracetamol o te pegas un raquetazo a la rodilla y te tomas un ibuprofeno y es una bendición, desde luego que lo es. Ahora, que seamos conscientes de que la medicación no soluciona el problema. Claro. Es decir, que si tú te has roto un tobillo haciendo deporte, la medicación puede amortiguar, pero no va a solucionar. Claro. ¿No? Pues lo mismo pasa cuando hablamos de salud mental. ¿Qué le pasa a la medicación? Que la medicación es una de las muchas soluciones dentro de la gran paleta de opciones que tenemos. Yo jamás voy a decir no a la medicación, a pesar de que nosotros no podamos medicar, ¿no? Porque somos psicólogos. Pero a mí me parece que es una opción a tener en cuenta, que nosotros no la vamos a ejecutar porque no podemos, pero derivaremos a nuestros colegas médicos para que ellos valoren. Ahora, ajustando expectativas y sabiendo que los que educamos, los que guiamos, los que enseñamos y los que nos vinculamos no son ni los dispositivos tecnológicos, ni la medicación, no, somos nosotros. Entonces, por eso me parece que ante una problemática y ante un sufrimiento no hay otra opción que pasar por un vínculo sano. Ese vínculo sano, desde luego que puede ser en psicoterapia, pero también hay muchas personas dentro de nuestra tribu que pueden hacer pueden cumplir con ese rol. Y sería fantástico. Entonces, ¿medicación sí o no? Bueno, yo más que medicación sí o no diría que donde tenemos que poner el sí de una manera exagerada y muy visible es en nuestros pacientes. Juan, sí. María, sí. Y ahora vamos a ver qué le viene bien a Juan y qué le viene bien a María. Que esto no se hace una resonancia. Esto es, bueno, muchas veces hay que ir, bueno, pues ensayo y error. Pues oye, vamos a probar por aquí no vamos bien, sigamos para allá. Pero el problema de que estemos tan centrados en el diagnóstico del TDAH es que a veces es, a ver si tiene este síntoma y entonces le pregunto y no sé si lo tiene y le pongo un tic, ¿no? Y estamos tan pendientes de los síntomas que tiene y de si de estos síntomas equivale a TDAH o no equivale a TDAH y entonces a lo mejor también es TEA y entonces no sé qué, no sé cuántos, que resulta que María está diciendo hola, que lo estoy pasando mal y nos sentamos de la misa a la media. Sí. Y entonces nos saltamos a María. Claro. Y eso es para mí lo que más me preocupa. Que cuando vienen los pacientes a consulta estemos tan metidos en qué tiene, porque los padres me han dicho que tiene algo, con lo cual tiene que tener algo, le tengo que dar alguna conclusión, alguna etiqueta. Algo te tengo que devolver. Claro. Papis, estáis muy preocupados porque he podido ver en la evaluación que vuestro hijo tiene puntos suspensivos. Bueno, pues tu niño es un niño completamente sano y que está sufriendo porque hay algo en el entorno que le hace sentir mal. Es decir, me están pinchando constantemente, pues me quejo, pues grito y de vez en cuando suelto un bofetón. ¿Qué le pasa a este niño? Que es que he pegado bofetones. Bueno, pues el niño está sobreviviendo. Yo siempre lo digo, los pacientes siempre lo hacen de 10, siempre lo hacen de Oscar, lo hacen de maravilla. Cuando yo en la universidad hago role-playing con los futuros psicólogos, siempre les pregunto, digo, ¿cómo? Yo me centro en el psicoterapeuta, ¿no? Pero digo, oye, ¿y cómo ha encarnado este rol vuestro compañero? De 10, de 10. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros seamos conscientes de las distintas opciones que hay y poder darle a cada paciente lo que necesitan. Yo no tengo protocolo, porque creo que no hay un protocolo del TDAH, porque creo que no hay... O sea, yo no sé cuál es el protocolo y el único protocolo que hay es que no tengo protocolo, pero muchos papás me lo dicen, bueno, ¿y cuál es el protocolo, Rafa, que tú sigues con? Pues lo mismo, ¿no? Las 5 sesiones, pim, pim. Claro, ¿no? claro, o volvemos otra vez a los tips, ¿no? Dame unos tips, ¿no? Es que no se pueden dar tips. Claro. Yo te puedo acompañar, yo te puedo sugerir una idea, pero una vez que estamos en la sesión 13ª, una vez que ya te conozco. Claro. Pero la primera es, bueno, ¿y qué me puedes decir? Una primera sesión, pues poco te puedo decir más que recoger información. Claro, sí. Entonces, bueno, me parece fundamental que no caigamos en ese error de, bueno, a ver, como tu hijo tiene TDAH, con los TDAH lo que hay que hacer es, o los TDAH son...
Como si fueran solo una cosa y la mirada no estuviera puesta en la persona, como tú dices, ¿no? Podemos hablar de generalidades y estaremos ahí cometiendo errores, Sofía, seguro. Pero cuidado con todo esto. Claro. Mucho cuidado. Y además, escuchándote, estoy pensando que creo que es una manera equivocada de calmar la angustia, ¿no? De los padres, de los educadores, incluso de los profesionales, ¿no? Esa búsqueda y ese protocolo y ese tal, porque al final, si tú ya sabes, tengo que hacer tal, esto cumple con tal, pues te da una aparente falsa seguridad y calma. Y que no vale para nada. Claro, porque no resuelve a eso. Que no, y además parece que se convierte en identidad, ¿no? Yo hay mucha gente, y lo veo hasta en pacientes, que es como el TDAH se ha vuelto mi identidad. Entonces, como tengo TDAH esto, como tengo TDAH lo otro, tal, incluso desde fuera, ¿no? De como tiene TDAH esto, y lo llevas ya casi como patente de corso, ¿no? Es un... Lo tengo, ¿no? Elena, es un rol. Es un rol. Y es muy triste que lo que más distinga a María sea su TDAH. O lo que más distinga a Pedro sea su síndrome de Down. O lo que más distinga a José Carlos sea que tiene dislexia. Bueno, son dificultades como yo tengo las mías. Yo tengo muchísimas dificultades y hay que buscar opciones para poder solucionar todo esto, sin lugar a dudas. Pero un diagnóstico no puede ser la seña de identidad. No puede ser, por lo que decías. Este niño es muy inquieto porque tiene TDAH. Y como tiene TDAH, ya te aseguro yo, abuelos, suegros, de que la va a montar. Es decir, tanto expectativas como atribuciones, es que no se puede salir del guión. Claro. Y un niño, ¿qué es lo que hace? Cumplir con el guión. ¿Cuál es esto ha hablado mucho José Luis Martorell, que soy súper fan de él. El guión de vida. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el rol que te han dado tus padres? ¿Cuál es el que te han dado? Y esos mandatos sociales, culturales y familiares que están grabados a fuego. Y el mensaje es, que muchas veces, la mayoría de las veces no es explícito, ¿no? Pero si te sales del guión, vas a tener un problema. Y el niño tiene miedo a que mamá y papá se enfaden, le castiguen y se desvinculen de él, porque una desvinculación en un menor supone muerte. Supone muerte. Con lo cual, ¿yo qué soy? ¿El graciosito? El graciosito. ¿Yo qué soy? ¿El hiperactivo? El hiperactivo. ¿Yo qué soy? ¿El tonto? El tonto. ¿Yo qué soy? ¿El desobediente? El desobediente. Es que son súper obedientes, pero por cuestión de supervivencia. Porque no quiero que mi mamá y mi papá se decepcionen, porque no quiero que se enfaden conmigo. Y entonces lo cumplen a rajatabla. Ya, pero qué gran sacrificio por el sistema, ¿no? Total. Por eso, Elena, como bien sabes, no podemos obviar el sistema. Es decir, tratar de entender la punta del iceberg de un iceberg entero que está rodeado a su vez por otros icebergs que son mamá, papá, los abuelos, las redes sociales, los medios de comunicación, los profesores. Es que no sé, es como que yo pueda decir que en esta sala en la que estamos hay una planta. Sí, hay una planta, pero hay otras muchas cosas más, ¿eh? Ya, pero hay una planta. Sí, pero está siendo muy reduccionista. No puedes resumirlo de una manera tan pueril, tan inmadura. ¿Y de qué manera podemos cambiar esta mirada? O sea, ¿cómo deberíamos de abordar este tipo de casos de trastornos de neurodesarrollo, lo que sea? Porque es lo que hablas, es que lo sostiene un sistema tan grande eso, pero sociedad, los medios, o sea, ¿qué hacemos? Total. Pues hay que ir contra el sistema. Y por eso la primera consulta es tan chocante para mamá y para papá. Porque tú no vas a decirles, aunque ellos vienen con la expectativa de, como Rafa Guerrero es experto en TDAH, mirándome al iris, me va a decir si mi hijo tiene TDAH. No. Pero claro, como dice Elena, es que todo esto está muy reforzado en las redes sociales. En las redes sociales es, ojo, porque si tu hijo tiene no sé cuánto, si tiene cumple con estos 3 criterios, ya te digo que tiene TDAH. Bueno, o no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle la vuelta a todo. Y hay que explicarles a mamá y a papá qué es el TDAH. El TDAH no son unos síntomas, sino el TDAH tiene una raíz, que es un trastorno del neurodesarrollo. Y hay que coger folios y hay que hacerles un dibujito del cerebro y hay que explicarles cómo funciona el cerebro en su hijo con TDAH o con supuesto TDAH. Y hay que evaluar. Pero evaluar no se evalúa ni en 10 minutos, ni en media hora, ni siquiera en una sesión. Necesitamos mínimo 5 o 6 sesiones. Y hay veces que me he hecho 8 y 10. Sí. ¿Por qué? Pues porque no tengo claro, porque necesito más información, o porque iba por aquí y de repente una información que digo, pues no sé yo. Claro. Y hay una cosa que yo he aprendido a lo largo de los años y es que los papás no tienen prisa. La prisa nos la metemos nosotros, de ahí tengo que darle yo una respuesta, porque claro, ya llevamos 3 sesiones, hombre, tendré que decir qué es lo que tiene. Si a lo mejor no hace falta ni que digas lo que tiene, a lo mejor lo que tienes que hacer es hilar los síntomas con
los motivos de los síntomas. ¿Cuál es la raíz? Es decir, ¿qué es lo que hay debajo de la punta del iceberg? Pero claro, ver la punta del iceberg es fácil. Lo puedes ver desde un barco y dices, ¡ay, mira la punta del iceberg! Y se ve, vas bien abrigadito y ya está, ahí se ve fácil. Pero claro, si quieres lo que hay debajo de la punta del iceberg, implica mucho frío, mucha oscuridad y es el 90% del iceberg. Es muy tocho lo que hay ahí abajo. Y cosas que no molan nada. Ahí nos encontramos con miedos, angustias, abusos, sometimientos, mentiras, castigos, traumas, silencios, etcétera, etcétera. Y eso no mola. Claro, pero por otro lado es que si obvias la parte de abajo del iceberg te la pegas con él. Me refiero, si tú solo ves la punta de la punta, pum. O sea, cuando te quieras dar cuenta... Eso es lo que comentaba antes Sofía. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción de seguir siendo partícipes de todo este circo y entonces te digo, sí, por lo que me estás contando, Elena, sí, desde luego tu hijo tiene TDAH, mira, lo que tienes que hacer es 1, 2, 3. O tengo la opción de jugarme a que estos papás se enfaden conmigo porque yo les voy a decir, mira, no sé lo que tiene tu hijo, voy a dedicar 6, 7, 8 sesiones a evaluar. ¡Hala! ¿Tanto tiempo? Y eso no lo hemos encontrado en consulta. ¿Tanto tiempo vas a tardar? Sí. Pues es que llamé a no sé dónde y me dijeron, fenomenal, vete, si es que no hay ningún problema. Claro. Esta es mi manera de trabajar y de verdad no conozco otra. Y cada uno tiene su manera de trabajar, cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Pero esta es mi manera de trabajar y es con la que yo estoy a gusto, la que estoy convencido. Entonces, esta segunda opción, que es por la que abogamos, ¿no? Consiste en ajustar las expectativas y decirles a los papás, no, yo no lo voy a solucionar en una sesión, yo no lo voy a solucionar en 2 sesiones, yo necesito tiempo, pero nos vamos a meter en la profundidad. Y papis, estáis aquí sentados, pero no es la última vez que vais a estar aquí sentados, vais a venir frecuentemente. ¡Ay, de verdad! Sí, vais a venir. Porque esto no es un problema del niño, esto es un problema del sistema, esto es una consecuencia del sistema y mamá y papá lo hacen como pueden. Y el niño lo hace como puede. Aquí no hay culpables, pero todos somos responsables, sobre todo mamá y papá. Y este chiquitín hay que cambiar un poco el jardín que tenemos en casa, hay que cambiarlo. Porque si volvemos a ponerle en ese mismo jardín y en esa misma casa, va a volver a pasar lo mismo. Y va a volver a manifestar rabietas, va a volver a manifestar que no se puede concentrar. Entonces hay que darle la vuelta a todo esto. A los papás hay que formarlos, hay que explicarles bien qué es el TDAH o qué es la depresión infantil o qué es un trastorno de la conducta alimentaria. Y hay que tener sesiones con ellos. Y yo cada vez más estoy convencido de que habrá casos donde los menores no tienen que pisar la consulta. Sí. Y yo sé que esto es muy impactante, pero si el problema lo tiene el niño, no, el problema no tiene el niño. Claro. La responsabilidad la tienen los papás. Y esto cambia todo. Porque los que tenemos que cambiar el jardín y la casa y la buhardilla y el sótano y el fregadero somos nosotros. Y el niño está así y le cae lo bueno, lo malo y lo regular. Con lo cual, yo cada vez veo menos a los niños y cada vez veo más a los papás. Pero y les acojo con mucho cariño, es decir, con mucho respeto. Es decir, yo no estoy aquí para echarles la bronca, que lo hacen lo mejor que pueden, igual que yo en mi casa lo hago lo mejor que puedo. Pero si resulta que he cometido un error y me encuentro con que mi psicoterapeuta o mi mujer o mi vecino me señalan y me dicen qué torpe que eres, yo me cierro. Claro. Aparte de hacerme sentir mal, yo me cierro. Entonces el ser humano funciona bien de una manera adaptativa cuando se le trata bien. Que esa es una de las necesidades básicas que tiene el ser humano. La necesidad de ser bien tratado. Y un bebé sabe si le están tratando bien o le están tratando mal. No hace falta que, no, tiene que tener uso de conciencia. No. El bebé sabe perfectamente lo que es buen trato y lo que es mal trato. Claro. No es consciente. Claro. No es consciente. Pero se siente muy bien cuando su mamá le quiere y se siente muy mal cuando su mamá, el bebé le está mirando y su mamá está porque está en una depresión posparto. La mamá hace lo que puede una vez más, y es que no hay que señalar a nadie. Entonces muchas veces el diagnóstico es muy señalador y es muy te juzga, te señala y te hace sentir mal. Y suficiente panorama tenemos ahí fuera en la calle como para encima añadir, ¿no?, un psicoterapeuta que está ahí juzgándote y señalándote. Entiendo entonces que la intervención, por lo que dices, es totalmente individualizada. O sea, yo te veo, te miro, te escucho, entiendo tu historia, ¿no?, a lo largo de bastante evaluación, y no me voy a centrar en el supuesto trastorno, incluso aunque tú tengas un TDAH, vamos a sanar, ¿no?, como esta historia. Eso es. Vamos a sanar porque es sufrimiento y porque seguramente nos encontremos con silencios, nos encontremos con tabús, nos encontremos con miedos, con expectativas. Y que los papás digan, pues que yo no esperaba que mi hijo tuviera TDAH.
Claro, es que nadie cuando la mamá está embarazada, nadie dice, ay, ojalá y me toque un niño con TDAH, ojalá y me toque un niño con síndrome de Down, ojalá me toque un niño que le cueste mucho relacionarse con los... No, nadie... No, claro. Entonces las expectativas son a lo grande. Soñamos a lo grande. Y luego hacer el duelo, pues es muy difícil, pero el duelo lo tiene que hacer mamá y papá, acompañados por nosotros. Y esto, Elena, es que esto requiere tiempo. Es que requiere tiempo. Es decir, cualquier aspecto que tenga que ver con la naturaleza requiere tiempo. El embarazo requiere tiempo. Cómo funcionan las cosas en la naturaleza, en el ser humano y en los animales, nos demuestra que las cosas no son de hoy para mañana, no son inmediatas. El WhatsApp sí, el WhatsApp es inmediato, pero eso va en contra de la naturaleza. La naturaleza humana es que las cosas requieren un tiempo. Entonces, si has estado 22 años de tu vida funcionando de una manera y ahora esta manera de funcionar, entonces fue adaptativa, pero ahora esto te genera sufrimiento, venga, va, vamos a por ello, vamos a cambiarlo. Ese es el objetivo. Pero no se cambia de hoy para mañana, requiere tiempo. Por eso, cuando la gente nos llama y nos dice, bueno, ¿y cómo funcionáis? Oye, ¿cómo son las sesiones de evaluación? ¿Y cuánto tiempo tardáis? A veces como, wow, ¿tanto? La gente se piensa que, y además como algunas veces me han dicho a mí, ¿cuántas charlas llevas con mi hijo? No, yo no doy charlas, yo doy charlas en colegios, pero a tu hijo no doy ninguna charla, ¿no? No, yo pensé que en 2 charlas esto lo ibas a solucionar, ¿no? Que no soy mago, que no somos magos. Hay muchos aspectos de magia en psicoterapia, seguro, sí, son muy bonitos, pero no somos magos y requerimos, como dice Elena, del sistema. O sea, el sistema es que es fundamental, pues hay que trabajar con toda tribu. Con toda la tribu, con el cole, hay que ir a los coles, hay que ver a los profes y hay que sobre todo comprender no para decir, venga, va, lo tengo claro, es un TDAH. No, comprender para que puedas unir punta al iceberg con lo que está debajo del iceberg que nadie ve y que nadie quiere ver. Y eso es muy difícil. Y eso es algo que la gente... O sea, esa no es la expectativa que tiene la gente de lo que es un proceso psicoterapéutico. La gente, los papás, cuando hablamos de menores, ¿no? Se piensan que nos tienen los niños y eso es el taller mecánico, ¿no? Que dice Begoña Aznar de siempre. Bueno, pues eso es el taller mecánico. Yo te lo dejo, yo te abono la factura y me lo das con un lacito a poder ser y ya todo solucionado. No, las cosas no funcionan así. No. Claro, es que además yo creo firmemente que sí, pero es que entiendo que además cuando abordas todo así, o sea, curas el daño, cambias el sistema y todo, ahí sí que la sintomatología mejora, o sea, no es tanto el venga, vamos a coger esta hiperactividad y lo que decimos 5 sesiones, sino, oye, cuando el sistema cambia, sin querer todos estos síntomas ya van mejorando de por sí, ¿no? Ese es uno de los aspectos mágicos de la psicoterapia, que no hace falta tocar los síntomas. Los síntomas desaparecen solos. Es decir, no es que este niño tiene ansiedad, venga, hagamos técnicas de relajación. Que se pueden hacer técnicas de relajación, está muy bien. Vamos a la raíz. Es decir, que si a mí me está saliendo agua por el oído y mi solución es poner cemento en el oído, el agua no desaparece. A lo mejor luego te sale por la boca, a lo mejor te sale por el otro oído, no sé, o llegará un momento en que vuelva a romper y sale por el oído derecho otra vez. No lo sé, pero el agua no desaparece. Entonces, si el problema es el agua o el líquido que tienes en el cuerpo y que está saliendo, la gotera que tenemos en el salón de nuestra casa, la solución no consiste en poner un barreño. Eso es un parche, como puede ser la medicación. Está muy bien. Pues habrá que poner un parche mientras solucionamos la tubería que se ha roto. De la medicación, ¿no? De mientras te estabilizo, pero hay que... Claro. Por eso digo que viva la medicación. Si es que está fenomenal la medicación, pero la medicación no enseña. La medicación te regula, la medicación es un elemento externo. Yo lo que quiero, igual que vosotras, es que nuestros pacientes tengan 5 años o tengan 55, que les aportemos recursos internos. Es decir, metafóricamente, que en su Apple Store que tengan muchas aplicaciones para poner en marcha, pero son suyas. No tienen que estar constantemente pidiéndole a los demás. Y eso es un cambio de paradigma. A mí, vamos, esto me encanta, pero entiendo que mucha gente que ahora vaya a ver el capítulo vendrá esperándose al ERA TDAH y dirá, qué bien, me van a dar tips, me van a dar diagnósticos y tal. Entonces, ¿qué consejo podemos dar? O sea, como padre que vea esto, como profe, como compañero, o sea, ¿qué tengo que hacer, no? Porque yo creo que de repente les va a descuadrar el decir, mierda, mis 5 tips no están aquí.
No, porque no soy nada fan de los tips, porque entonces me meto en el sistema, ¿no? Me meto en el sistema que existe de, no, lo que tienes que hacer es, y yo no soy nadie para decirle a ninguna familia lo que tiene que hacer. No se lo digo a mis hijos, se lo voy a decir a alguien que no conozco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una idea general que ya hemos comentado antes muy importante es que si estamos hablando, ¿no? Dado que este capítulo tiene que ver con TDAH, que entendamos qué es el TDAH. Que el TDAH no son síntomas, que el TDAH tiene una raíz que es un enlentecimiento en el desarrollo del cerebro. En segundo lugar, podríamos decir que no es que tu hijo no quiera, sino que tu hijo no puede. No tiene esas aplicaciones en el Apple Store como para ponerlas en marcha. No se puede concentrar, no puede controlar sus impulsos, no se puede planificar, necesita que le organices, necesita que estés presente. Ya sé que es cansado y que a veces puede ser hasta incluso tedioso y aburrido, pero nuestros niños con TDAH nos necesitan porque nosotros desde fuera tenemos que ejercer de cortezas prefrontales de nuestros niños. Es decir, el TDAH es una inmadurez en el desarrollo del cerebro, la última parte del cerebro que se desarrolla es la corteza prefrontal, pero en el caso de los niños con TDAH se desarrolla mucho más tarde de lo que corresponde por edad. Entonces mamá y papá tenemos que ejercer de esa corteza frontal, tenemos que ayudar a concentrarse, a controlar sus impulsos, a planificarse, etcétera, etcétera, ¿no? Una tercera idea que lanzo es que les miremos incondicionalmente. Esto quiere decir que no hay absolutamente nada que haya hecho o que no haya hecho nuestro hijo que amenace nuestra relación. Es decir, castigos es mirada condicional. Amenaza es mirada condicional. Chantaje es mirada condicional. Y yo sé que cambiar la aplicación de mirada condicional, que es a la que estamos acostumbrados, porque a todos nos han castigado y todos hemos castigado, por una mirada incondicional donde, por supuesto que te voy a decir lo que has hecho y que no me parece bien, ¿no? Pero lo que has hecho, que está fatal, que está muy mal, que eso no se hace, no puede amenazar nuestro vínculo. Porque no hay cosa más terrorífica, eso ya lo decía John Bowlby, no hay cosa más terrorífica para un chiquitín que la soledad, ¿no? Y fijaos que cuando hablamos de abandono, muchas veces uno piensa en abandono físico. Y el abandono físico es muy, pero que muy poco probable. Muy poco probable. Sí, más hoy en día, afortunadamente. Porque te vas a épocas... Claro, pero hoy en día el abandono físico es muy poco probable. Ahora, lo que es súper frecuente, yo no digo que sea más frecuente que el físico, ¿no? Lo que es muy frecuente es la cantidad de abandonos emocionales que han experimentado o están experimentando nuestros niños, ¿no? Niños que no son vistos, niños que no son atendidos, niños que mamá y papá no se hacen cargo, mamás y papás que no están presentes. Entonces, claro, esto es sustituir, ¿no? Esa mirada condicional por esa mirada incondicional. ¿Qué mejor momento, qué mejor día que hoy, que la has liado en el colegio, o hoy, que has sido muy mal educado con tu madre, conmigo, con tu hermana? ¿Qué mejor momento para que hoy vamos a trabajar el vínculo? Pero el vínculo, no es, no se pega a mamá, es que ya lo hablaremos. Si ya lo sabe, si ya sabe que no se pega a mamá, si ya sabe que no se le falta respeto a su hermana, si lo saben. Pero hombre, que el niño, estamos hablando que es un niño de 4 o 5 años, que lo sabe, que un niño de 4 o 5 años, desde hace unos cuantos años, ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Lo que necesita es vínculo. Y muchas veces lo que denominamos trastornos de conducta o problemas de conducta son problemas en el vínculo. Por eso, primero es el vínculo, primero es la emoción, primero es el humano de mi hijo. Y ya luego nos dedicaremos al lujo de la disciplina, de los valores, porque eso es un verdadero lujo. Lo primero es que el niño se sienta acogido en casa, a pesar de que le haya lanzado un bolígrafo a su hermana a la cara, que está mal lo que has hecho, pero tú no eres malo. Y diferenciar esto es lo que supone mirada incondicional. Que yo te quiero, que yo te dedico tiempo, a pesar de que te hayas portado mal, a pesar de que hayas hecho algo que esté mal. Y con esos 3 tips podemos empezar, ¿no? Son aspectos muy, muy generales que valen para los TDAH y para los no TDAH, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, me parece fundamental que hagamos ese cambio, y no es nada fácil, porque el chantaje, el castigo, el sometimiento, las relaciones de poder, todo eso se está viendo ahí abajo, en todo momento. En todo momento. Es decir, que a nadie le extraña
ver a una mamá castigar a su hijo, y a nadie le extraña a un papá chantajear, mentir, ocultar lo que están viviendo con su hijo. Eso no le extraña a nadie. Nos extraña a nosotros porque estamos un poquito más sensibilizados, pero a nadie le extraña. Es lo normal. Está normalizado. Y como está normalizado, no se ve. Y como no se ve, es difícil poder trabajarlo. Claro. Yo creo que se confunde además mucho y se critica, ¿no?, esta parte de vínculo, lo que tú dices de cuidar el vínculo con, es que es falta de límites, ¿no? Exacto, si tú priorizas el decirle a tu hijo, que me encanta esto que cuentas, ese eres bien, ¿no? Como de, oye, lo has podido hacer mal, pero tú eres bien, ¿no? Eres una persona válida, eres maravillosa. Pero yo creo que eso, que la gente lo siente como, no estoy poniendo límites, es que mira, la tira un boli a la hermana, no le estoy riñendo lo primero, ¿no? Esto que decía Eric Berne, ¿no?, el padre del análisis transaccional, siempre decía, en psicoterapia tenemos que partir de la posición existencial de yo, psicoterapeuta, estoy bien, tú, paciente, estás bien. Y muchas veces colegas nuestros parten de yo estoy bien, porque fíjate, soy psicoterapeuta y soy lo más de lo más, y tú estás loco de atar, ¿no? Tú estás mal. No. El paciente lo está haciendo todo lo mejor que puede. Pero a lo mejor las herramientas que tiene ahora, que le sirvieron de pequeño, ahora con 44 años ya no le sirven. Bien, y es legítimo, pero está bien, está fenomenal. Está sufriendo, está pasando por un mal momento, por un mal trago, por un bache, por un hoyo, está en un hoyo, vale, bien, pero está bien, está bien. Y entonces es cambiar todo el sistema, es darle la vuelta entera. No es cambiar ligeramente la dirección, sino es darle la vuelta de manera completa. Y esto no es fácil. Me gusta mucho, y así ya para recoger también todo lo que has comentado, no solo por lo que decimos de padres que nos veían comer, no, una persona también, ¿no?, diagnosticada de TDAH, que vea esto y piense también soy bien y no soy solamente esto, que te abra un poquito ese campo de mirada y decir, oye, que soy más persona y tengo una identidad diferente a la que me ha dado esta categoría. Y está bien, sentir vergüenza está bien, sentirte triste está bien, a pesar de que los mandatos que hay fuera en la calle no recen lo mismo, ¿no? No, tienes que estar alegre, tienes que estar contento, tienes que estar feliz, tienes que estar haciendo cosas, tienes que ser productivo. Todo esto son mandatos sociales y culturales que hemos mamado todos. Pero a lo mejor hay que parar y a lo mejor hay que decir, bueno, pues estar triste está bien y a lo mejor no ser productivo durante una mañana, pues a lo mejor está bien también. Porque te lo mereces, porque tienes que parar, porque hay mucho estrés ahí fuera, porque hay mucha exigencia, ¿no? A lo mejor está bien. Pues vamos, yo quiero darte las gracias por haber dado como la vuelta a todo el concepto, ¿no? Que supongo que la gente se espera, como te decía antes, pues vamos a hablar de TDAH y toda la checklist, o sea que me gusta mogollón lo que has traído hoy. No sé si tú tienes alguna cosita. Sí, a mí también me gusta, ¿no?, ese enfoque, poner esa mirada en por lo menos abrir la mente a que hay formas diferentes de abordarlo, que yo creo que es un aire fresco importante para que no pensemos, ¿no?, que la única manera de pensar sobre el TDAH es de esta manera, ¿no? La única vía es esta vía, ¿no? Y yo creo que es importante que la gente conozca esta opción, ¿no?, y esta forma de atender a las cosas más centrada, como tú dices, en el vínculo, en la relación, en una mirada amplia del ser humano, que es lo que es, ¿no? Claro. Y que te va a permitir, además, yo creo que comprender verdaderamente el porqué de las cosas y el hacia dónde, y te aporta una tranquilidad verdadera en el sistema, no solo como madre, padre, incluso pues eso, también como educador, también como psicoterapeuta y también como niño, que en este caso son nuestros protagonistas hoy. Y me parece importante. Sí, la idea es eso, que sea algo que sirva. Eso es. Y que realmente ayude, y para eso necesitamos mirada incondicional, necesitamos entender qué es el TDAH, necesitamos comprender a la persona dentro de su entorno y entender que el TDAH no existe, a pesar de que nos lo pidan todos los días, no existe la prueba del TDAH, no hay un test que tú lo rellenes y diga, efectivamente, es que el test dice que sí, usted ha dado positivo. No. Es juicio clínico. Eso implica que nosotros, una vez que hemos evaluado después de X horas, tenemos que mojarnos. Claro. Y esto, claro, pues para alguien que acaba de terminar la carrera es como, ostras, que de mí depende que tenga o no tenga TDAH. Sí. Sí, claro, es que la responsabilidad de un psicoterapeuta es muy grande. Claro. Es que ¿cómo cobráis los psicoterapeutas? Es que tenemos una responsabilidad muy grande. Claro. Muy grande. O sea, no solamente estamos al cargo del paciente, estamos a cargo de todo el sistema. Porque en cuanto el paciente se mueve un poquito, ya no digo mucho, un poquito hacia un lado, de repente
todo el sistema cambia. Claro. En el momento en que tú limas un poquito la mesa de una pata, un poquito, yo no digo que le quites 15 centímetros. Ya. En el momento que limas un poquito o que la haces más finita o la haces más ancha, la mesa ya no es la mesa que era. Y ya ha cambiado para siempre. Sí. Para siempre. Entonces, bueno, yo entiendo que la visión que yo tengo, hoy porque me habéis invitado para hablar de TDAH, pero si me hubieses dicho hablar de trauma, el esquema es el mismo. ¿Vale? Claro. Yo entiendo que mi visión, ya no digo del TDAH, sino mi visión de la psicoterapia y por ende de la vida, entiendo que es disruptiva y que es diferente y que va en contra de las expectativas que tiene la población general ahí fuera en la calle, ¿no? Pero, bueno, es mi manera, es donde yo estoy cómodo. He pasado por muchas maneras, ¿no?, de hacer psicoterapia y esta es la manera que yo me siento a gusto, me siento cómodo, la única manera en la que sé y que veo que tiene resultado en mis pacientes. Así que nada, gracias a vosotras por invitarme, me lo he pasado muy bien, charlando un ratito con vosotras. Disruptiva y nada, te lanzo la pregunta final que hacemos a todos los invitados aquí en Psiconversa, que nada, es una cosita así, lo primero que se te venga a ti a la mente, me puedes decir, me da igual una persona, un lugar, un olor, lo que se te venga cuando piensas en base segura, ¿no?, en esa salud mental. Mamá. Mamá. La persona que suele ejercer, que no es mi caso personal, ¿eh? O sea, si me dijeras, a ver, Rafa Guerrero, ponte en modo niño, base segura, te hubiese respondido otra cosa, ¿no? Pero cuando pienso en base segura, en psicoterapia, en formaciones, base segura generalmente es mamá. Generalmente. Es lo que debería ser. Sí. Es lo que debería ser, sí. Pues muchísimas gracias y a vosotras. Nada, esperamos tenerte por aquí en alguna otra ocasión. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Muy bien.